Buenos días, vamos a continuar con Génesis, con esta serie que estamos estudiando acerca de los orígenes. Así que hoy vamos a hablar de lo que es la Torre de Babel y hoy vamos a iniciar lo que es el capítulo 11 de Génesis. Vamos a darle lectura a los primeros 4 versículos. Dice así la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edificémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bueno, vamos a ubicarnos un poquito en el tiempo. Más o menos vamos a darnos una idea de cuándo fue que ocurrió esto de la Torre de Babel. Primeramente nos dice la palabra de Dios que todos tenían una sola lengua. Y esto es precisamente porque se trataba de la misma familia y porque aún antes del diluvio no había diferentes lenguas, había un solo idioma. Les digo que nos ubicamos un poquito por las líneas genealógicas. Les pongo estas 3 líneas, tomando por ejemplo solo algunos personajes de las 3 líneas genealógicas que existían en aquel entonces. Bueno, de Sem, obvio, tomamos la de Arfaxad porque tenemos que llegar a Peleg. Peleg es el que nos va a ayudar como a orientarnos en el tiempo de cuándo fue que sucedió lo de la Torre de Babel. Pero bueno, de años todavía no vamos a hablar ahorita. Solamente vamos a hablar de generaciones. Pues de Sem a Peleg ya pasaron otras 3 generaciones. Peleg es el cuarto después de Sem, si tomáramos en cuenta que Sem es el primero. Jafet tuvo un hijo llamado Gomer, que fue su primogénito, y Askenaz, no sabemos el nombre de su nieto. Cam, vamos a tomar en cuenta a Nimrod, así que el padre de Nimrod fue Cus. Así que más o menos entendemos que vamos a tomar en cuenta a Nimrod y a Peleg para ubicarnos en el tiempo. La Biblia nos dijo en el capítulo 10 que Nimrod fue cabeza de esta idea de construir una torre. ¿Por qué? Porque bueno, ya estamos viendo que dice que fue precisamente en la Torre de Babel, esta ciudad llamada Babel, que lo vamos a ver más adelante, donde se intentaba construir una torre en Babel, porque ya nos dijo también la palabra de Dios ahí en Génesis 10 que Nimrod quiso construir varias ciudades para conquistarlas. Ya lo estudiamos y también nos dice que Nimrod pues era muy probablemente un hombre gigante. Hablamos acerca de esto que pudiera venir en los genes de Nimrod por causa de la esposa de Cam. Hablamos posiblemente de esto. Y bueno, Cus, que fue el padre de la gente de piel oscura. Y bueno, Nimrod, obviamente entendemos que era así, de piel oscura, y edificó 8 ciudades: Babel, Erec, Akkad, Calne, Nínive, Rehobot, Cala y Resén. Todo esto ya lo vimos en el capítulo 10. Lo pueden consultar en el tema que vimos acerca de Nimrod. Pero bueno, él nos va a ayudar a ubicarnos. Bueno, entonces ya había nacido Cus, obviamente, y luego ya estaba Nimrod. Y obvio que Nimrod no era ningún chiquillo, no era ningún niño. Ya tendría que haber sido un adulto para empezar a promover todo esto. Entonces también nos dice la Biblia que Peleg se llamó así porque Peleg significa división, lo cual también ya vimos. Esto lo pueden consultar en lo que es la descendencia de Arfaxad. Bueno, pues Peleg fue nombrado así porque en las fechas contemporáneas a su nacimiento es cuando el Señor confunde las lenguas y divide a la gente. Entonces, lo que sucedió en la construcción de estas 8 ciudades lo tenemos registrado en el tiempo entre Nimrod y Peleg. O sea que más o menos para cuando se les ocurre hacerlo de la Torre de Babel, habían pasado unas 3 o 4 generaciones más. Así que no había pasado mucho. Les repito que realmente se trataba de familia. Entonces, bueno, dijimos primero
que ellos se encontraban originalmente con su padre Noé, Sem, Cam y Jafet, se encontraban originalmente ahí en las tierras de Turquía, en el monte Ararat o cercano al monte Ararat. Y de ahí es donde pues obvio se empiezan a multiplicar porque ellos reciben la bendición de parte de Dios, se empiezan a multiplicar y luego de ahí pues empiezan a extenderse en el territorio y no era necesario todavía que se dispersaran tanto. Se entiende que estaban cercanos porque aún no crecía tantísimo la familia. Sí, ya era más grande, pero no tantísimo. En el tiempo prediluviano, más o menos pasaron de 7 generaciones en algunos linajes hasta unas 10, 11 generaciones por mucho, dependiendo de quién estuviéramos hablando, porque recuerda que ellos vivían muchísimos años y por eso podían tener un montón de hijos. Y entonces en lo que ellos seguían teniendo hijos, sus hijos ya tenían hijos y los hijos ya tenían hijos y así, o sea, el chiste es que ellos seguían teniendo hijos y a lo mejor hasta ya tenían hasta bisnietos y seguían teniendo hijos o hasta tataranietos. Entonces por eso pues crece mucho y hay mucha gente en el tiempo prediluviano. Para cuando llegamos a la Torre de Babel, no es la misma cantidad de gente, tanto por matemáticas, no puede ser la misma cantidad de gente que había antes del diluvio, porque apenas han pasado de 3 a 4, máximo 5 generaciones probablemente. Entonces no habían crecido tanto. Entonces era una familia grande, sí, una familia grande, pero hablando el mismo idioma, era lógico, porque todavía se trataba de hermanos, de primos, de tíos, de a lo mejor primos y tíos un poco más lejanos, pero seguían siendo una sola familia, la familia de Noé, aunque ya se estaban dividiendo en diferentes linajes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que por eso había esa unión. Es probable que a lo mejor no todos, pero sí la mayoría hayan emigrado, como dice de aquí, del oriente hacia lo que es la zona este, cercano a lo que es el río Tigris y Éufrates, sobre todo a lo que es el río Éufrates, donde se encuentra Babel. Bueno, ahí hay una llanura y una llanura es un territorio plano y grande, extenso. Ahí donde ellos llegan es una tierra llamada Sinar, donde el terreno, les repito, es plano y obviamente en el monte Ararat donde se encontraban, ahí había rocas, ahí había otro tipo de terreno. Cuando llegan a la llanura, pues es otro tipo de terreno donde no hay rocas. ¿Esto qué es lo que provoca? Bueno, ellos tienen la intención de construir una torre. Tienen la intención de edificar una torre, pero pues no había rocas como si había cercano ahí en Turquía, en el monte Ararat. Aquí están cerca de la llanura, cercano al río Éufrates, principalmente donde está Babel. Por eso, pues este mismo río regaba esa tierra y pues la hacía fructífera esa tierra, o sea, no era una tierra áspera o árida, no, era una tierra fructífera, pues un lugar bonito, y ellos tienen la intención de quedarse a vivir ahí, de establecerse ahí. Ahora, tenemos que entender que para este entonces, cuando a ellos se les ocurre edificar una ciudad más, no era la primera, porque ya tenemos que ahí fue donde ya no pudieron ponerse de acuerdo más. Pero entonces dice la palabra de Dios que Nimrod sí logró edificar 8 ciudades más. Bueno, 7, porque 8 son contando a la de Babel. Entonces, la octava ya era Babel. No fue la primera, fue la última que intentó edificar ahí. Y aparte de que ahí intentó edificar, no solamente quería hacer otro reino ahí, sino que además ahí quería hacer una construcción especial, muy especial, diferente a las construcciones que ya había hecho en las otras. Ahora, la Biblia especifica en el versículo 3 que ellos se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillo, y esto en lugar de las piedras, y usaron el asfalto en lugar de la mezcla. Entonces entendemos que las otras ciudades sí fueron construidas con piedra y mezcla, pero esta ciudad no podía ser construida con piedra y mezcla porque, les digo, pues se trataba de una llanura. Y era más rollo, digamos, trasladar esas piedras desde otro lugar y hacer las construcciones de igual manera que en los otros lados. La construcción de Babel tendría que ser distinta y especial. Entonces ahora lo que van a usar es ladrillo y asfalto. El asfalto en otras versiones lo dice como brea
y ya hemos hablado de la brea. Y la brea no era un material desconocido, porque recuerda que la brea fue lo que utilizó Noé para lo que era calafatear o impermeabilizar, digamos, el arca. Entonces ellos ya sabían las propiedades de la brea, que la brea era pegostiosa, impermeable, duradera. Entonces todo esto ya lo sabían. Lo nuevo, lo novedoso es el ladrillo. Y fíjense que pensando en el ladrillo, la palabra de Dios menciona también la fabricación del ladrillo en Éxodo 1:14 y en Éxodo 5:14, pero está relacionado con la esclavitud, porque recuerda que los faraones obligaban a sus esclavos a hacer ladrillo. Y yo me puse a pensar, bueno, aquí hacían el ladrillo pues obligados por el faraón. Entonces, si sabemos que Nimrod no era nada amable y sabemos que Nimrod era un arrogante que utilizaba su fuerza mal, entonces, ¿cómo hubieran estado construyendo el ladrillo los parientes de Nimrod? Porque todos eran familia. ¿Cómo estaban construyendo el ladrillo? Ah, bueno, a la fuerza. A la fuerza estaban construyendo el ladrillo. Tal vez muchos ahí estaban de acuerdo con Nimrod y tal vez los parientes cercanos de Nimrod estaban siendo privilegiados, pero muchos otros ya no, y estaban siendo obligados por este cazador de hombres que ya sabemos que nos dijo la palabra de Dios que era Nimrod. Ahora, Nimrod comenzó a conquistar lugares, pero en Babel quería hacerlo de una manera especial, haciéndose una torre. Pero bueno, hablar acerca de la Torre de Babel es mucho más largo. Tenemos que tener identificadas algunos detalles acerca de la Torre de Babel. Por eso no lo voy a concluir el tema el día de hoy, lo concluyo el día de mañana. Volveremos a leer los versículos del 1 al 4 y concluiremos con la segunda parte de la Torre de Babel. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga.